Buenas noches. Continuamos esta noche con la segunda parte de Primera de Corintios. La vez pasada llegamos hasta el capítulo 8 y para dar un repaso recordemos que estamos en Corintio, que es la capital de Acaya. Y Acaya, la península, recordemos que era un lugar donde el comercio estaba basado en comercio marítimo. Y que en Corintio, Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está dirigiéndose tanto a los judíos creyentes como a los creyentes no judíos. Y las cosas que él está mencionando consiste en que el pueblo, sobre todo el pueblo no judío, creyente en Yeshua, están regresando a cosas que ellos antes hacían. Entonces está hablando de, de que ha surgido de nuevo idolatría, de que ha surgido inmoralidad sexual, de que ha surgido disputas entre ellos de tal manera que en vez de ellos resolver legalmente con el Sanedrín, está yendo a las cortes romanas cuando son cosas que pudieron haberse resuelto en las congregaciones de ellos o con el Sanedrín. Además de eso, sabemos que hay una diferencia en términos de clases sociales. Hay un grupo dentro de los creyentes que son ricos y hay otros pues que son menos pudientes, y eso también está trayendo una serie de situaciones. Otra de las cosas que Pablo habla en estos primeros capítulos es que la gente estaba dando a sus maestros, estaban elogiando unos más que otros y poniéndose enfoque en sus maestros cuando debiera ser en Yeshua, que fue el que murió por ellos, el que dio su vida por ellos y el que representa la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de parte del Señor, de parte del Padre. Y con respecto a que muchos de ellos están volviendo a participar en banquetes de personas que están haciendo banquetes en los templos paganos. Recuerden que muchas veces las personas que participaban de estos banquetes eran las personas ricas y no aquel que no tenía dinero. Así que vayamos al capítulo 9 de Primera de Corintios para continuar. Y en el caso, lo que está hablando Pablo en el capítulo 9 es que él está defendiendo su apostolado. Él está hablando de que el apóstol o el enviado de parte de Dios a llevar las buenas nuevas de Yeshua tiene ciertos derechos, y esos derechos que tienen los apóstoles incluyen, número uno, de recibir recompensa por su trabajo en el reino, de recibir recompensa para ser alojado, recibir recompensa de comida, de bebida, recibir recompensa aún si tiene una esposa, la esposa lo acompaña, de que también su esposa disfrute de la recompensa que se le da a su esposo por ser apóstol o por ser el enviado de parte de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que él, a pesar de que tiene estos derechos como cualquier otra persona, él prefiere no hacer uso de esos derechos. Él dice, para mí, Pablo dice que la recompensa para él es el trabajo que él está haciendo y viendo cómo el pueblo recibe a Yeshua y participa de la salvación y del mensaje que él lleva. Para él eso es más que suficiente de recompensa, de tal manera que sabemos que Pablo, él mismo se costeaba sus gastos porque él trabajaba haciendo tiendas. Lógico, no todos los apóstoles, no todos los enviados tenían un trabajo secundario para sostenerse. ¿Por qué? Porque la palabra dice, entonces él usa los ejemplos de que en el verso 7 dice del capítulo 9, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? No. ¿No dice también la Torá esto mismo? Pues la Torá de Moisés, en la Torá de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Entonces él pregunta, ¿es porque Dios le interesa a los bueyes? Seguro, pero el propósito de este comentario, de este mandamiento, no es tanto
porque favorece al buey, sino para enseñar al pueblo que así como un buey que está trabajando y tú le permites que coma según va trabajando, también aquel que trabaja para Dios es digno de recibir recompensa. Por lo tanto, cuando yo he escuchado líderes decir, o personas decirle a los líderes, a Dios, pero Dios dice que lo que hemos recibido de gratis, lo demos de gratis. No está hablando de esto que está hablando Pablo aquí, le está hablando del mensaje de salvación, de gracia y misericordia que Dios nos ha dado a través de Yeshua. Yeshua fue gratuito. ¿Por qué? Porque fue Yeshua quien pagó el precio para que nosotros pudiésemos entrar al reino del Padre. Aquí la diferencia es que Pablo está diciendo que al que trabaja para Dios, es necesario que el pueblo sostenga al que trabaja para Dios. Es necesario que el pueblo sostenga al que lleva el mensaje. ¿Por qué? Porque aún Yeshua mismo dijo eso. Si pasamos un momentito a Mateo 10, al Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 10, Mateo 10, verso 10 dice, y esto es Yeshua el que está hablando. Mateo 10, verso 10 dice, empezando con el verso 7 para contexto. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero lo que está hablando es de la bendición, de lo que Dios bendice. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalia, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Así como los sacerdotes en el templo eran sostenidos por lo que el pueblo traía, por el diezmo del pueblo, los sacerdotes que ministran en el templo para Dios, viven de lo que el pueblo trae al templo y de los diezmos. Pero el levita, o sea, los levitas son sostenidos por el pueblo, por los diezmos y la ofrenda que trae el pueblo. Y a su vez los levitas sostienen a los sacerdotes porque los levitas tienen que pagarle un 10% de lo que ellos reciben al sacerdote. ¿Ok? O sea que en otras palabras, cuando uno sirve a Dios, es digno de recompensa. Por lo tanto, cualquier pastor, cualquier rabino, cualquier líder en una congregación que está viviendo para Dios en una forma digna, respetuosa y honorable y honrada en los ojos de Dios, es el pueblo el que sostiene al individuo. Pero aquí en este caso Pablo dice, yo ponga aparte mis derechos. ¿Por qué? Porque yo trabajo, porque mi intención es que para mí mis recompensas son ustedes. Así que eso es importante que lo entendamos. Y luego Pablo comienza en el verso 19 en adelante a decir de que, por ejemplo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como un judío para ganar a los judíos. Entonces comienza dando una descripción de diferentes tipos de personas, judío, griego, esclavo, libre. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que él, para poder entender cómo llevarle el mensaje, él tiene que saber la situación en que cada individuo, cada clase social, cada persona vive para entender, o sea, ponerse básicamente en los zapatos de otro para entender cómo ellos viven, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan y cómo él va a presentarle el evangelio. Porque una cosa es presentarle el evangelio a una persona educada, que sabe leer, que tiene acceso a la Torá, a una persona que no tiene esos recursos, que no sabe leer, que nunca ha tenido propiedad, que no sabe de, por ejemplo, un esclavo en este tiempo, si tú le dices, tú eres digno y heredero del reino de Dios, voy a decir, pero ¿cómo es posible si yo soy un esclavo? Pero en los ojos de Dios, por medio de Yeshua, tienen acceso a ser no tan solo herederos del reino, sino también llamados hijos. Por lo tanto, Pablo se pone en lugar de cada individuo para saber cómo transmitirle el mensaje de salvación. Y luego usa el ejemplo. Recuerden que en Corintio estaban los juegos ísmicos
Y él comienza a hablar, no sabéis, en el verso 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganáis, o sea, usa lo que ellos reconocen y entienden. Ellos están expuestos a unos juegos parecidos a las Olimpiadas y saben que un atleta tiene que prepararse, ser disciplinado en su comida, en sus ejercicios, en su práctica. ¿Para qué? Para llegar a ser un atleta por excelencia y que pueda ganar, como ganar las competencias. Entonces Pablo dice, si esto lo hacen por una corona que es corruptible, recuerden que lo que ellos le daban a ellos era una coronita de hojas de olivo y esas hojas se van a marchitar. Entonces él dice, si la gente se esfuerza tanto por algo que es corruptible como una corona de hojas de olivo, cuánto más la corona que recibimos de parte de Yeshua. Por lo tanto, él dice, por eso yo me preparo y pongo hasta aún mi cuerpo a ser expuesto a cosas como un esclavo. ¿Para qué? Para que no ser descalificado, porque él ve que su trabajo en el evangelio es como si fuera un atleta tratando de llegar a la meta y recibir la corona de gloria. Y luego en el capítulo 10 comienza Pablo a hablar sobre la historia del pueblo de Israel, diciendo que por lo que pasó el pueblo de Israel es para enseñarnos a nosotros a no cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque el pueblo, a pesar de que todo el pueblo cruzó, vio todos los milagros que Dios hizo a favor del pueblo de Israel en Egipto, fueron testigos de recibir el maná, de recibir agua, de recibir tantas cosas. Con todo y eso, muchos de ellos murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque se dieron a la idolatría, se dieron a quejarse, se dieron a murmuraciones, se dieron a inmoralidad sexual, se dieron hasta aún a servir dioses paganos mientras iban por el desierto, que Pablo dice, ustedes están haciendo lo mismo. Por eso son esos ejemplos. ¿Por qué? Porque si aquellas personas que vieron tantas cosas de parte de Dios murieron en el desierto, ¿cuánto más nosotros si hacemos lo mismo teniendo el conocimiento que tenemos respecto a Yeshua? Por lo tanto, le dice, huyan de esas cosas, porque si no, van a sufrir lo mismo que sufrió el pueblo de Israel. Por lo tanto, le estamos diciendo, miren los ejemplos que nos dejaron nuestros padres cuando ellos fueron por el desierto. En el verso 14 del capítulo 10 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Recuerden que lo que está pasando aquí en Corintios, que el pueblo está regresando a la idolatría, sobre todo aquellos que son no judíos, los que creen en Yeshua, pero que no son judíos. Dice en el verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Mesías. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Mesías. Por lo tanto, aquí está haciendo referencia a la Pascua. Porque en la Pascua es únicamente cuando el vino que se bebe representa la sangre de Yeshua. Y el pan que se come, y recordemos que es pan sin levadura, representa al cuerpo de Mesías. Dice, verso 17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerar al pueblo de Israel, los que comen las ofrendas no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican los demonios. Y aquí demonios representa dioses falsos. Dioses falsos. ¿Por qué? Porque cuando ellos sacrifican en sus templos, están ofreciéndole a sus dioses falsos. Y dice, no quiero que sean participantes con los demonios. En otras palabras, ¿cómo es posible que tú te sientes a la mesa a comer, sobre todo la mesa de la Pascua, y después te vayas a los banquetes de ídolos paganos? Y recordemos que en este tiempo, en esta época, el que participaba de esos banquetes eran los ricos. ¿Por qué? Porque tenían personas también ricos que los invitaban, porque ese era ¿cómo decir? El vivir de ellos. Yo como tengo mucho, pues entonces me doy
el lujo de invitar para que entonces todos vean cosas yo tengo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el que podía hacer esas cosas era el que era pudiente. El tener comida, tener vinos, tener carnes. Entonces en el verso 21 él dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y recuerden que la mesa del Señor es el altar en el templo. Por lo tanto, si ellos iban, en este caso, si son judíos, iban y participaban del templo, no era propio que entonces luego participaran de otros templos, de otras ofrendas, de otros sacrificios a dioses ajenos, porque están mezclando, le están siendo infiel a Dios cuando hacen esas cosas. Lo estamos provocando a celos. Y luego él comienza a hablar de que dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Tener entendimiento y sabiduría de saber qué cosas son las que edifican y qué cosas, él lo que quiere es que hay que recordar que todo lo que uno hace en público afecta a los demás. Si te ven haciendo algo, una persona que no tiene mucho entendimiento va a pensar que tú le estás siendo infiel a Dios y que estás participando de tanto del templo de Dios como del templo de los demonios. Entonces, ¿qué va a pensar esa persona? Por ejemplo, sobre todo el que está comenzando a creer, el que está comenzando a caminar en los caminos del Señor. Entonces dice en el verso 25, comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Para entender esto tenemos que entender qué era lo que estaba pasando en este tiempo, en esta época. Sabemos que Corintio era un lugar de grande idolatría. Había muchos templos. ¿Qué sucedía? Que en estos templos ocurrían banquetes. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando habían fiestas de los dioses paganos, ofrecían tantos animalitos que a pesar de que había mucha gente y comían de estos sacrificios, sobraba carne. Esta carne que sobraba la llevaban al mercado donde compraban los gentiles, no los judíos, porque usualmente en comunidades judías habían carnicerías kosher. Entonces ellos compraban ahí. Por lo tanto, Pablo se está dirigiendo a aquellos que no son judíos y que compran carne en las carnicerías. Y se sabía que carne que sobraba, sacrificada a dioses paganos en los templos, eran llevadas a las carnicerías. Entonces él dice, si tú eres creyente en Yeshua y eres no judío y compras carne en la carnicería, usualmente tú sabes que es sacrificada a ídolos. Pero si no te dicen y tú compras, y recuerden también que el que podía comprar carne era el rico. El pobre, cuando podía comprar carne, era muy pocas veces y tenía que ir a estos sitios que entonces compraban lo que más sobraba y lo que era lo más, vamos a decir, lo menos nutritivo. Entonces Pablo dice, si tú vas y compras, pues compra y te lo lleva y come. Pero si tú sabes y te dicen que esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, no lo compres. Pero si no sabes, te lo comes. Ahora tenemos que entender que lo que ellos están comiendo, sobre todo el que es creyente en Yeshua, no come cosas que Dios dijo que no se coma. O sea, de lógica, ellos saben que no es cerdo, que no son mariscos, que no son crustáceos. O sea, eso no es comida, punto. Eso no es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es carne que sí se puede comer conforme a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la carne de res, la carne de pollo, pescado que tenga aleta y escama. Eso es comida. Por lo tanto, si iban a comprar y encontraban esas cosas y esas cosas fueron sacrificadas a los ídolos y tú sabes que fueron sacrificadas a los ídolos, pues no lo compres, no lo comas. ¿Okay? Así que no estás hablando, estás diciendo que tienen acceso a cerdo y esas cosas. No, porque sabemos ya que eso no es comida. Él lo que está haciendo porque él lo que quiere traer a colación es
que si vas a hacer algo, recuerden que en las carnicerías todo esto se hace en público. Si vas a ir a comprar carne a una carnicería que no es kosher y te ve un hermano entrar y que tú compras comida y ese hermano sabe que muchas de esas carnes han sido sacrificadas ya a ídolos paganos y te ve a ti, no va a entender. Entonces dice, no seas piedra de tropiezo. Es preferible que no comas carne, que te sacrifiques tú de no comer carne a que alguien te vea y no entienda y le cause tropiezo al individuo. ¿Por qué? Porque para el judío lo que se enseñaba era que era más importante el ayudar a tu hermano y edificar a tu hermano que causarle tropiezo. Por lo tanto, es lo que está hablando. Y recuerden que también que eran los ricos los que participaban sobre todo de estas banquetes y eran los ricos los que usualmente eran invitados por amigos de ellos, porque también tenemos que recordar la costumbre en este tiempo, en esta cultura. Si alguien te invita a comer y tú le dices que no, eso era ofensivo. Recordemos que todo está basado en honor y vergüenza. Si alguien te invitaba a la casa a comer y tú le decías que no iba a ir, era una ofensa. Pero si tú aceptabas y te ponían una carne que tú comes en la mesa sin decirte nada, pues cómetela. Porque el que tiene entendimiento sabe que no existen dioses falsos, que el único Dios que existe es Dios, el Dios de Israel. Por lo tanto, aunque lo hayan ofrecido a otro, pues ahora, pero si te lo dicen, te ponen el plato y te dicen, ok, Nereida, esto fue sacrificado al Dios de Walmart. Pues ya tú dices, no me lo puedo comer, porque entonces estoy en contra del Dios mío. Pero si te ponen el plato, un buen plato de una carne mechadita o algo así, algo rico, y no te han dicho nada, pues cómetelo porque tú sabes que realmente no hay, lo bendice, te lo comes. Ahora, si te ponen un pedazo de cerdo, ya ahí no puedes transar porque eso no es comida. Así, eso es lo que Pablo se está refiriendo. Y en el capítulo 11 comienza a hablar sobre coberturas. Y esto también tenemos que entenderlo en base al contexto de la época, porque si no, esto ha traído problemas en las congregaciones, en la iglesia, sobre todo en el cristianismo y sobre todo con la mujer, en términos de servir al Señor. Primero que nada, recuerden que hay costumbres romanas y hay costumbres griegas y hay costumbres judías. Los romanos tenían la costumbre, el hombre, de taparse la cabeza cuando adoraba a sus dioses públicamente. Recuerden que en Roma, en este tiempo había muchos templos paganos y donde quiera habían estatuas a los dioses. Por lo tanto, si un romano, un hombre de costumbres romanas o de cultura romana, encontraba una estatua, por ejemplo, del dios Zeus, se cubría su cabeza para adorar a esa estatua en público. El griego era lo contrario. El griego no se cubría la cabeza porque lo encontraba ofensivo a su Dios. Entonces, cuando Pablo comienza a hablar aquí, recuerden que se está dirigiendo a personas que creen en Yeshua, sean judíos o no judíos. Sabemos que conforme a la Torá, los sacerdotes y los levitas sirviendo en el templo de Dios tenían que cubrirse la cabeza. Y eso lo estamos leyendo en estas porciones de la Torá, cuando se hacen las vestimentas de los levitas y de los sacerdotes. Dios dijo que tienen que usar turbantes en sus cabezas. No pueden entrar al templo del Dios de Israel los que van a servir, los sacerdotes y los levitas, sin cobertura en su cabeza. Y aquí lo que está refiriéndose a lo siguiente, verso 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Mesías. Aquí está hablando de autoridad y de provisión. El que le provee al hombre y está sobre el hombre es Yeshua, el Mesías. Y dice la cabeza o la cobertura o la fuente y la autoridad de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Mesías, o sea, la autoridad
la fuente de todas las cosas de Mesías es Dios. O sea, aquí está presentando jerarquía, un orden. Dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. ¿Por qué? Esto es en público. Recuerden que el romano se cubría la cabeza, entonces si un judío lo ven orando con la cabeza cubierta, van a pensar que le está orando a un dios romano. Otra cosa, esto que se ha traducido como cobertura, que cubre su cabeza, realmente lo que tiene que ver es con lo que llaman cabello desordenado o cabello salvaje. ¿Y qué consideraban ellos cabello desordenado o cabello salvaje? Era que en esta época, en la cultura romana, sobre todo la cultura romana, el varón que tenía cabello largo, suelto, que no tuviese recogido, era considerado homosexual. ¿Okay? Cualquier hombre que tenía su cabello largo, no era que no tuviera, o sea, había un largo de cabello que era permitido, si era tan largo que era como parecido al cabello de una mujer, ya estaba, usualmente era homosexual o prostituto del templo. Por lo tanto, aquí se está refiriendo que ningún varón creyente en Yeshua, es más, ningún judío podía dejarse su cabello largo y mucho menos servirle al Dios de Israel con su cabello largo y suelto. Tenía que ser cortado a un largo aceptable y que no pareciera una mujer. Así que cuando está hablando, recuerden que tiene que ver que el romano se cubría la cabeza cuando adoraba en público a sus dioses. El griego no se cubría, pero si se veía un judío haciéndolo, pensaban que estaba adorando a los dioses romanos. O si tenía el pelo muy largo y salvaje, en el sentido de que era largo, no estaba recogido, lo consideraban homosexual. Verso 5, por eso dice que deshonra su cabeza. Verso 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. De nuevo, tenemos que ir a la cultura. En el Medio Oriente, aún hoy día, la mujer que cubre su cabeza usualmente es una mujer casada. Por lo tanto, se está refiriendo a mujeres casadas, una mujer casada con su cabeza descubierta que esté orando, profetizando, está deshonrándose a sí misma y a su esposo. ¿Okay? Así que, número 2, la mujer romana, sobre todo la que era rica, porque tenía dinero, podía ir al beauty y hacerse lo que quisiera en su cabello, ponerse bella y fabulosa, pues entonces como salía todos los viernes o todos los sábados con su cabello ya preparado, pues no se cubría porque ella quería que todo el mundo le viera sus adornos y todas las cosas. Pues entonces Pablo dice que una mujer que hacía eso no era modesta. No era modesta, porque usualmente la mujer que era o prostituta o era una mujer suelta era la que andaba con su cabello suelto y largo. ¿Por qué? Porque en esta cultura el cabello de la mujer era algo sensual. Por lo tanto, si una mujer salía con su cabellera suelta, bien fabulosa, estaba dando a entender que estaba buscando un hombre. Okay, estaba buscando sexo, estaba buscando relacionarse con un varón. Y los varones al verla con su cabellera, pues entendían. Por lo tanto, Pablo, el cubrirse la cabeza tiene que ver con modestia. Pero una mujer romana rica no se cubría para que le vieran su cabello, sus adornos y sus peinados fabulosos. Así que eso es lo que se refiere Pablo, porque dice o raparse, que se cubra, porque recuerden que una mujer con su cabeza rapada, o sea, sin que le hayan cortado el cabello, era humillante.
Era una humillación el que le recortaran el cabello a una mujer. Por eso, en el Holocausto, lo primero que hacía Hitler, los alemanes, era raparle por completo la cabeza tanto al hombre como a la mujer, porque es una vergüenza. Y no tan solo le rapaban la cabeza a los varones, le arrancaban su barba, que la barba es también un símbolo de honor para el hombre. Por lo tanto, el no tener cabello era deshonroso, pero si tenía el cabello largo, un varón como el de una mujer, era deshonroso porque lo relacionaban con homosexualidad. Y también la mujer, si tenía el cabello tan y tan corto que parecía un varón, también era deshonroso, porque tenía que haber distinción entre el hombre y la mujer. Verso 7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios. Y esto es en público, en presencia de templos, en presencia de estatuas dedicadas a los dioses, porque sabemos que conforme a la Torá, el sacerdote y el levita dentro del templo de Dios tiene que cubrirse la cabeza. Y recuerden que Pablo no va a ir en contra de lo que dice la Torá. Pero la mujer es la gloria del hombre. De nuevo, una distinción marcada entre varón y mujer. Así que eso es lo que está hablando Pablo. Y si no entienden eso, no van a entender. Entonces quizás van a malinterpretar que Pablo está en contra de algo que la Torá dice, que el varón, que es sacerdote y levita, tiene que cubrirse la cabeza. Recuerden que estas son opiniones en el público. Todo se hacía en público. Y luego habla sobre la cena del Señor, sobre la Pascua. Y el problema es que la gente están actuando en la cena del Señor como actuaban en los banquetes hechos en templos paganos. Aquí la comparación es que se están comportando en la mesa de la Pascua como se estaban comportando en los banquetes de los templos paganos. Por eso dice en verso 17 de que no está, lo que va a decir ahora no es para alabarlos, sino para corregirlos. Porque él dice que se reúnen y hay división entre ellos mismos. Verso 20, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. De nuevo, si no conocen la cultura, las costumbres, no van a entender esto. ¿Qué sucedía? Si estaban preparando una cena, o por ejemplo, la cena de la Pascua o la cena del Shabbat, llegaban primero los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos, como eran ricos, no trabajaban. Entonces llegaban primero, empezaban a comer y a beber. Y cuando llegaba aquel que trabajaba, que llegaba más tarde, cuando llegaba la cena, no había nada que comer. No había nada. Y además, los riquitos, los más pudientes, se sentaban entre ellos mismos y echaban a un lado el que era menos pudiente. O sea, había divisiones sociales dentro de la comunidad cuando se sentaban a comer. Y luego comienza a hablar sobre la Pascua como tal, porque dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Y esto en memoria de mí no es que se haga cada domingo, cada sábado, cada semana, cada mes. Está hablando de la Pascua y sabemos que la Pascua es una vez al año. Por lo tanto, cuando te sientes a la mesa de la Pascua una vez al año, recuerda que esto es en memoria de Yeshua, de su muerte. No es cada vez que te sientes, es cuando te sientes una vez al año en el mes de Aviv, el día 14 al 15 del mes de Aviv. Que este año para nosotros cae abril 19, la víspera, hasta el día 20. Por lo tanto, es una vez al año, no es cuando a uno le dé la gana.
Después dice en el verso 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del pacto en mi sangre, hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Cuantas veces la bebáis en memoria de mí en la Pascua, porque sabemos que son 4 copas las que se toman en la Pascua. Por lo tanto, dice: cuantas veces la tome, son 4 copas en memoria de mí en la Pascua, que se celebra una vez al año. Lo que hacemos viernes en Shabbat del vino y el pan no es comunión, no es Pascua. Lo hacemos para darle gracias a Dios por su provisión. Así que las bendiciones son por la provisión de Dios y no es comunión, no es Pascua. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Recuerden que la Pascua es proclamar su muerte, porque su muerte es lo que nos ha redimido. La Pascua tiene que ver con redención. Y esto trae a memoria la redención de Egipto y la redención que Yeshua ha hecho con su muerte y su resurrección. Porque sabe, y eso luego es un tema que se va a tocar, la resurrección de Yeshua. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque se sientan a la mesa como estaban haciendo cuando se sentaban en los banquetes a los dioses paganos. Y en las mesas de los dioses paganos comían desmedidamente, bebían desmedidamente, que se emborrachaban, y no tan solo eso, terminaban en orgías y cosas así. Y es lo que quiere decir, eso no se hace cuando uno viene a la presencia de Dios en sus fiestas, en sus Shabbat. No podemos seguir actuando como si estuviéramos en idolatría pagana. Y por eso dice que hay muchos débiles e enfermos, porque el que se sienta a hacer esto indebidamente termina con muerte, termina mal. ¿Por qué? Porque lo está haciendo incorrectamente. Entonces él dice que uno tiene que juzgarse, uno tiene que mirar, examinarse, venir conociendo las faltas de uno, arrepentirse y reconocer que lo que está haciendo es para el Señor, para honrarlo y glorificarlo. Si se hace pensando como se hacía con los ídolos paganos, pues entonces no hemos entendido el mensaje de la Pascua. Y cuando dice en el verso 30, dice: así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa. ¿Ok? Porque lo que dije, los ricos venían primero, comían y no le dejaban nada al que no tenía nada. Entonces dice: esperen por los demás. Si te da hambre, pues come en tu casa. Pero no venga a tratar la mesa del Señor y las reuniones del Señor como si fuera un banquete de ídolos paganos. En el capítulo 12 comienza a hablar de los dones espirituales. Tenemos que entender que los dones espirituales son regalos de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. No son regalos o no son dones del cual una persona pueda arrogantemente hablar como si hubiera obtenido ese don por sí mismo, porque es un mismo espíritu el que reparte como él quiera y da diferentes dones o diferentes regalos a los individuos de acuerdo como él quiera y como él piensa que la persona pueda utilizar estos dones. Y dice en el verso 12: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Yeshua es anatema, y nadie puede decir Yeshua es el Señor excepto por el Espíritu Santo, porque aún reconocer que Yeshua es el Señor es por medio del Espíritu. Tiene que ser algo que viene de parte de Dios para uno entenderlo.
Y dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios o servicios a Dios, pero el Señor es el mismo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones o funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Por lo tanto, cualquier don, cualquier regalo que Dios haya puesto en un individuo, no es para el individuo, es para la comunidad. Y hay personas que tienen un don que Dios le ha dado y se creen que es de ellos y que es para ellos y se hacen muy arrogantes. Lo que Dios le da a uno no es para uno, es para el servicio de la comunidad, de la congregación, de los hermanos. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque cada individuo en el cuerpo de Yeshua es como un cuerpo físicamente. Un cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una función específica. Y a pesar de que hay diversidad y a pesar de que hay diferentes funciones y operaciones dentro del cuerpo, cada parte se necesita para poder completar y hacer que el cuerpo en una unidad trabaje. Entonces comienza con el ejemplo de la mano, no es lo mismo que un pie, y el pie no es lo mismo que un ojo, sin embargo, todos son importantes. Por lo tanto, en el verso 18 dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y todos son necesarios. Verso 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. En el verso 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Mesías y cada uno individualmente un miembro de él. En la congregación, Dios ha designado primeramente apóstoles. Recuerden, un apóstol es un enviado de parte de Dios. ¿Okay? Es un enviado de parte de Dios, de la palabra shaliach, enviado, shalach. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego milagros. Después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Por qué? Porque no todos pueden tener la misma función, porque entonces es imposible. Imagínense que el cuerpo fuera todo mano, pues entonces no puede caminar, no puede sentarse, no puede levantarse, no puede hacer nada porque es mano todo. Todo tiene una función específica, un lugar específico. ¿Para qué? Para que trabajemos uno como uno en unidad para ser el cuerpo de Mesías. Entonces él dice que a pesar de que todos estos dones son importantes y son buenos, él dice que hay un don aún mayor, mejor, más excelente. Y todos conocemos el capítulo 13 que le llamamos el capítulo del amor. Porque él dice, tú puedes ser el más sabio, el más inteligente, el más precioso, el más educado, el que más tenga, el que más dé, pero si no lo hace en base al amor, entonces de nada te sirve. Porque sabemos que Juan era uno que decía que Dios es amor. Dios es amor. Por lo tanto, cuando él comienza a hablar del aspecto del amor, lo que está hablando es del atributo, de los atributos de Dios. Dice en el verso 4 del capítulo 13, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita,
no toma en cuenta el mal, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, si uno mira bien esto que dice aquí, está describiendo a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso Dios es amor. Entonces él dice que por eso lo más importante es el amor, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Porque cuando éramos niños hablábamos y actuábamos como niños. Verso 12, porque ahora vemos por un espejo verdaderamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y recordemos que los espejos de esta época no son como los espejos de hoy día. Los espejos eran hechos de bronce, por lo tanto, cuando una persona se miraba, no se veía claramente. Entonces él dice, en este momento estamos como cuando miramos al espejo que no nos vemos claramente, pero va a haber el día en que cuando Yeshua regrese le vamos a ver cara a cara. Vamos a tener la perfección frente a nosotros. Entonces podremos conocerlo y ser conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y recordemos que aún Yeshua dijo que los dos mandamientos más importantes eran amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, toda la Torah se basa en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Y todo esto que está hablando son atributos de Dios, los cuales nosotros tenemos y debemos imitar. Y comienza a hablar sobre el don de profecía. Y recuerden que en una época también el mismo Moisés dijo que él deseaba que todos fueran profetas. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo, que de todos los dones que uno procura, debiera procurar el don de la profecía. ¿Por qué? Y hace la comparación entre el don de lenguas y el don de profecías. Verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. ¿Okay? Hay congregaciones, hay iglesias que no creen en el don de lengua, pero yo sí creo en ella, y aquí lo dice la palabra, y aquí está hablando de un lenguaje que a pesar de que lo hablamos, nuestra conciencia no lo entiende porque es un lenguaje celestial, es un lenguaje que nuestro espíritu habla directamente al Espíritu de Dios. ¿Okay? Pero el que profetiza habla a los hombres para que esta es la responsabilidad del profeta, edificar, exhortar y consolar. Por lo tanto, si alguna persona en una congregación se levanta a hablar y decir que es una profecía o que es profeta y no edifica y no exhorta y no consuela, es mejor que ni le escuchen, porque está yendo en contra de todo lo que debiera ser la profecía. Y mucho menos cuando ponen vergüenza a una persona delante de toda la comunidad. Eso no es profeta. Y si alguien le habla a usted así, sobre todo en público, húyale. Y ni escuche ni una palabra porque eso no es profeta de Dios. Por lo tanto, recuerden que el que hable en lenguas o traiga una profecía a la congregación tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete, entonces esa palabra no vino de parte de Dios, porque toda palabra tiene que ser interpretada para que haya entendimiento. ¿Por qué? Porque el propósito es edificar, exhortar y consolar. Y esto es en la comunidad, no individualmente. Si alguien te echa a un lado y te llama a ti separado para decirte, tengo profecía de parte de Dios, huya. Porque la profecía es para la comunidad, no para un solo individuo. Recuerden que el que profetiza trae una palabra es para edificar, exhortar y consolar a la comunidad. Porque él dice, alguien que habla
trae un mensaje en un lenguaje que nadie entiende, solamente el espíritu, y no hay intérprete, es como aquel que coge una flauta y no sabe tocarla y lo que hace es ruido. Ahí no hay música, ahí no hay melodía, eso no edifica a nadie. Verso 13. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. De otra manera, si hay que decir un amén, nadie va a decir un amén porque no entiende lo que se dijo. Y es otra cosa, el amén, tenemos que entender que el amén es ponerte de acuerdo con lo que se ha dicho. Y a veces yo he escuchado líderes, maestros y personas que dicen una barbaridad y todo el mundo, amén, amén. No, el amén no es para cualquier cosa. El amén no es una respuesta para todo lo que se dice. El amén es una respuesta diciendo que se confirme y se haga lo que tú acabas de decir. Y si la persona habla una barbaridad y tú dices amén, ¿tú estás de acuerdo con esa barbaridad? El amén es para cosas que edifican, exhortan y consuelan. Entonces él dice, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. En el verso 22 dice algo muy importante. Dice, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes, porque la profecía, vuelvo y recalco, es para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Mesías, a la comunidad. ¿Okay? Y luego habla sobre el orden. El orden. De nuevo, porque si alguien está profetizando y entra un incrédulo y no hay quien interprete, la persona no va a entender, pero sí va a ser como una señal de que está pasando algo, él no entiende, pero si hay alguien que interprete, esa persona que acaba de llegar va a entender el mensaje. Porque dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre nosotros. Un ejemplo, si Dios envía a una persona a la China y ese individuo ha sido enviado por Dios, a llevar un mensaje al pueblo. Y estando en un servicio comienza a hablar en chino, una persona que nunca ha hablado chino, el que está presente va a entender y va a decir, esto es un milagro porque el individuo no es chino, no habla chino y sin embargo no está hablando en chino. Es con lo que pasó en el día de Pentecostés. Las personas que estaban ahí, que eran todos de Galilea, que todos eran judíos, que todos hablaban hebreo, estaban hablando los lenguajes de los creyentes, de los judíos que venían de otras naciones. Por ejemplo, el que venía de Roma hablaba italiano, aunque era judío, creyente, hablaba italiano. Y viene uno de los discípulos y comienza a hablar en italiano y dice, Dios, pero ¿cómo es posible que un galileo, una persona de Galilea está hablando italiano, o esté hablando en árabe, o esté hablando en chino, o esté hablando en español cuando no son... ¿Ok? Porque para el individuo como tal es un lenguaje que él no entiende, sin embargo, los demás están entendiendo. Porque recuerden que el propósito es siempre edificar, consolar y exhortar a la comunidad. Entonces, en el verso 26 en adelante, habla del orden. Orden. Recuerden que el orden es lo que representa la presencia de Dios en un lugar. Dice, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación. Dice, verso 27, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno.
y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado les revelado algo, el primero calle. De nuevo orden. Yo he entrado a iglesia en la cual están todos hablando en lengua y supuestamente profetizando y parece un gallinero. Eso no es de parte de Dios, porque Dios aquí mismo dice que tiene que haber orden. El que habla en profecía, hable primero, si hay otro que la hable luego, si hay un tercero que hable luego y que haya interpretación. Pero si parece un gallinero, eso, perdónenme, pero eso no es de parte de Dios, porque no hay orden, tiene que haber interpretación. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Recuerden que es en la comunidad. Y dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo he visto situaciones en las cuales la persona sale brincando y saltando y tirándose y cayéndose y rompiéndose la cabeza y dándole a otro. Perdónenme, pero lo menos que es eso es el Espíritu Santo. Lo menos que es eso, Espíritu Santo, porque dice que aquí el profeta tiene control de ese espíritu de profecía. Y si usted parece una gallina con la cabeza cortada, brincando y saltando, eso no es el Espíritu de Dios. Eso es otro espíritu. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de shalom, como en todas las congregaciones de los santos. Por lo tanto, está hablando de un orden. Si usted entra a una iglesia, a una congregación y parecen todos un chojo de locos y nadie sabe lo que están diciendo o están saltando y brincando y corriendo como gallinas sin cabeza, perdonen, pero eso no es el Espíritu de Dios y mucho menos de parte de Dios si no hay orden. Porque es para edificar y no para causar confusión. Porque si entra una persona que no sabe y los ve a todos así, que dice, un manicomio. Aquí lo menos que hay es presencia y orden de Dios. Recuerden que lo que está hablando es de orden, por lo tanto, las próximas oraciones con respecto a las mujeres es con respecto a orden. Dice, las mujeres guarden silencio en las congregaciones porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la Torá. Cuando sacan ese verso fuera de contexto, el daño que le han hecho a mujeres que Dios ha llamado para ser profetas, para ser pastoras, para ser líderes, porque el hombre dice que la mujer no es permitida hablar en una congregación. Eso es mentira del diablo, porque aquí el tema de este capítulo, el contexto es orden, está hablando de profecía, por lo tanto está diciendo que la mujer que hable fuera de orden, ya sea en profecía o cualquier cosa, está fuera de orden y no les es permitido hablar así. Antes bien que se sujeten, como dice también la Torá. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la congregación, que no hable en la congregación fuera de orden. Y tenemos que entender que en esta cultura las mujeres lamentablemente no participaban de educación como lo era el varón. ¿Por qué? Porque en esta época usualmente la mujer estaba en su casa atendiendo a sus hijos, que usualmente eran bastante, atendiendo su hogar, atendiendo a su esposo cuando llegara, porque el esposo era el que siempre hacía todas las cosas fuera de la casa en público. La mujer siempre estaba en su hogar porque tenía que ver con el honor y la pureza de la mujer. Por lo tanto, si la mujer no tenía acceso a educación fuera de la casa, dependía de que el esposo cuando llegara de la sinagoga o llegara de las reuniones o llegara de donde llegara, educara a su esposa, no era dejarla bruta y sin conocimiento porque simplemente era su esposa. Por eso le dice, cuando llegue, si tiene la oportunidad de ir a la sinagoga, a la congregación con tu esposo, en vez de allí, delante de todo el mundo, hacerle preguntas a él para que no caigas fuera de orden, espera que llegue a tu casa y que tu esposo te enseñe. En otras palabras, la mujer tenía derecho a aprender, pero de parte de su esposo, porque su esposo era el que salía a la sinagoga y salía a las reuniones y era el que tenía acceso a la yeshiva y a la educación.
Pero la mujer que tenía acceso a eso, lo hacía. De nuevo, lo que está hablando es orden. Orden no tiene que ver con que la mujer no puede ser pastora ni puede ser líder. Si fuera así, yo no estaría aquí. Porque quien me llamó a mí fue Dios y no fui yo. Porque yo siempre dije, nunca seré pastora. Y miren aquí. Quien me llamó fue Él y yo le aseguro a usted que mi creador sabe muy bien que soy mujer. Así que esto no tiene nada que ver con que la mujer no puede ser pastora ni puede ser líder. Está hablando de orden. Y tiene la mujer derecho a aprender de su esposo. Su esposo tiene la responsabilidad de enseñarle a su esposa, a sus hijos, lo que aprende en la casa de Dios respecto a Dios y la Torá. Y luego dice en el verso 37, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno es ignorante, que se quede ignorante. Por tanto, hermanos míos, anhelad profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. No prohibáis hablar en lenguas tanto a hombres como a mujeres. Pero todo que se haga decentemente y con orden. Así que, por lo tanto, el contexto de este capítulo es orden. Orden. Y cualquier persona que hablaba fuera de orden no era aceptado. Y luego en el capítulo 15 comienza la discusión sobre la resurrección. Tenemos que entender de nuevo la cultura en la cual se vive. En esta cultura en la cual y el tiempo en que cual Pablo está hablando, habían tres filosofías. La primera era, había un grupo de personas que no creían que después de la muerte había vida. Ellos decían, pues, uno nace, muere y ahí quedó todo. Y eso eran los que decían, pues como no existe vida más allá de este tiempo, una vez muere uno, pues disfrutemos la vida, comamos, bebamos, hagamos de todo porque vamos a morir y después no hay nada. La segunda filosofía era que las personas morían y resucitaban. Y había otro grupo que decía que uno moría, pero lo que resucitaba era un alma sin cuerpo. Así que habían tres tipos de filosofía con respecto a la resurrección. Aquellos que decían que sí había resurrección, aquellos que decían que no había resurrección y aquellos que decían que después de la muerte no había nada. ¿Okay? Así que hay tres filosofías que rigen en este tiempo, en esta época. ¿Y qué sucede? Que la mayoría de los ricos creían en que no había resurrección. Por lo tanto, aquellos que ya han conocido respecto a Yeshua, ahora están volviendo a la filosofía, no, pues la resurrección no es verdad. Y comienza Pablo a decirle de que cuando Yeshua resucitó, hubo muchos testigos. Y unos decían, no, eso es un fantasma. Entonces otros decían, pero ¿cómo puede ser un fantasma cuando se sentó con nosotros a comer, a beber? Y fue visto por muchas personas. Porque dice que Yeshua es las premisas de la resurrección. Él fue el primero que resucitó y que luego nosotros también seremos resucitados conjuntamente con el Señor. Verso 26, perdonen. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Okay? Recuerden que la muerte es a lo que más el ser humano le tiene miedo. Pero si tú crees en la resurrección, tenemos que entender que la muerte para nosotros en este momento, una persona que muere es como quedar dormido, hasta el momento en que seamos resucitados. Verso 27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. En otras palabras, el Padre. Y cuando todo haya sido sometido a él, a Yeshua, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él
todas las cosas, o sea, el Padre, para que Dios sea todo en todos. O sea, que hay una jerarquía. Yeshua está como Yeshua, estamos hablando de roles, porque sabemos que Dios y Yeshua son uno mismo, pero hablamos de roles, de funciones. Tal rol de Padre y tal rol de Mesías. En rol de Mesías, Yeshua está sujeto al Padre. Y el rol de Yeshua es someter todas las cosas a sus pies para cuando se presenta al Padre, entregarse al Padre y luego el Padre le entrega a Yeshua todo el reino. Por eso, cuando Yeshua venga en el milenio a reinar, es porque Dios le ha entregado a Yeshua la potestad para poderlo hacer. ¿Okay? Estamos hablando de roles y yo sé que a veces es un poquito difícil entender porque somos materia y somos finitos, somos mortales y no tenemos la capacidad para entender la eternidad por el momento. Llegará el momento en que sí lo entenderemos. Por eso Pablo en el verso 32 dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Recuerden que es una de las filosofías que existían. Pero él dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Recuerden que los que habían creído en Yeshua se están volviendo de nuevo a lo que antes hacían, por lo tanto están compartiendo con personas que no son creyentes y se les está pegando lo mismo que hacían antes de venir a los pies del Señor. Dice, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces comienza a hablar sobre la gloria del cuerpo resucitado y da a entender que el cuerpo que va a resucitar va a ser diferente al cuerpo material. Este cuerpo material viene a servir como una semilla. Se corrompe, muere, y la semilla que muere va a dar fruto, y cuando ese fruto esté completo, lo que va a salir es un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no es semejante al cuerpo de la tierra, del polvo, sino un cuerpo como originalmente Dios le dio a Adán y a Eva. Los comentarios dicen que los cuerpos que Dios le dio a Adán y a Eva, porque estaban hechos en su imagen, eran cuerpos de luz. Un cuerpo de luz, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no moría. Pero cuando ellos pecaron, cuando la palabra dice que los vistió de piel, no fue que hizo un sacrificio, porque eso no es el punto. El punto es que entonces esa luz que era su cuerpo, esa gloria se perdió, entonces los cubrió con piel humana, materia. Fue lo que pasó. Entonces, ¿qué sucede? Que con la resurrección de este cuerpo material, que va a servir como una semilla, cuando esa semilla muera, lo que va a salir es un cuerpo de nuevo glorioso, de luz incorruptible. ¿Para qué? Para que pueda participar del milenio y pueda participar de la eternidad con Dios para siempre. Y hace la comparación entre el primer Adán y Yeshua como el segundo o el último Adán. Un espíritu de vida. Y voy a leer del verso 50 en adelante, porque con esto hay confusión. Dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Cuando habla de la carne y la sangre, lógico, está hablando de este cuerpo en la materia. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir, pero va a haber una transformación. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, el chofar final, sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los que no mueran, cuando Yeshua regrese, van a resucitar primero los que murieron en él, con la esperanza de resucitar en él.
esos cuerpos que estaban dormidos serán levantados, pero en un cuerpo glorioso, diferente, que ya ese cuerpo no va a morir. Y pues cuando eso suceda, van a haber personas que están vivas, no van a padecer muerte, sino que su cuerpo en ese instante va a ser cambiado a un cuerpo glorificado y glorioso. No van a morir. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay corrupción y no hay inmortalidad. No hay mortalidad, perdón. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? El aguijón es la muerte, de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la Torá. ¿Qué significa esto? Recuerden que el pago del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y cómo entendemos lo que es pecado? Por la Torá. ¿Okay? La Torá es lo que nos describe y nos deja saber lo que es pecado. Por eso habla de que la Torá es el poder del pecado, poder en el sentido que es lo que nos da entendimiento y conocimiento de lo que es pecado. Porque si no hubiera Torá, no sabríamos lo que es pecado. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Por tanto, mis hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La esperanza es que si morimos antes de que Yeshua regrese, tenemos la esperanza de que vamos a dormir hasta que Él regrese y seremos resucitados, levantados con un cuerpo que va a sobrevivir en la eternidad, que va a poder estar con Dios eternamente. Si vamos a suponer que Yeshua regresara mañana y no hemos muerto, lógico, yo estoy vivita ahora mismo, si Yeshua regresa dentro de 10 minutos, yo no veré muerte, sino que mi cuerpo será transformado. ¿Por qué? Porque voy a pasar al milenio, voy a pasar al tiempo que Yeshua va a reinar y voy a pasar de ahí en adelante en la eternidad. Y para poder participar de la eternidad, yo no puedo ir en este cuerpo porque este cuerpo es corruptible, es mortal, se deshace, se va decayendo día a día. Por lo tanto, eso es lo que se refiere cuando dice en la trompeta final, cuando Yeshua regrese, todo el que va a participar de la eternidad tiene que tener un cuerpo como lo tenía Adán y Eva al principio. Y luego en el capítulo 16 habla Pablo, él se encuentra en Efeso escribiendo esta carta y habla de que se va a recoger una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Y dice que el primer de la semana, en el verso 2, el primer de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. El primer día de la semana es domingo. En otras palabras, tan pronto acabó el Shabbat, entonces que ellos pueden comenzar a recoger dinero, porque mientras están en Shabbat, ellos no bregaban con dinero. No hacían ventas, no hacían compras, porque está prohibido porque es Shabbat. A la que cae el sol, el sábado por la noche, a la que cae el sol, ya ese es el primer día de la semana. Por lo tanto, él dice, desde ese momento en adelante pueden recoger una ofrenda conforme a lo que Dios les haya prosperado, les haya bendecido. Y eso va a ser llevado a Jerusalén. ¿Para qué? Para ayudar a los líderes en Jerusalén y para ayudar a los pobres en Jerusalén. Y él está escribiendo desde Efeso. Y entonces luego comienza a hablar de hermanos de él, de Timoteo, de Apolos, de que ayuden a estos individuos porque son líderes, que le den apoyo, no tan solamente en términos espiritual, sino también en ayuda económica. Verso 3, estar alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, ser fuertes,
todas vuestras cosas sean hechas en amor. Os exhorto, hermanos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y luego comienza a hablar de las congregaciones en Asia, de Aquila y Priscila, que también son líderes en sus casas, porque recuerden que muchos de los creyentes se reunían en sus casas. Aunque iban en la sinagoga para aprender sobre la Torá, también se hacían reuniones en sus casas. Y luego habla de que se saluden unos a los otros con beso santo. Nishkat HaKodesh. En el hebreo se llama Nishkat HaKodesh. Y da sus saludos finales. Y dice en el verso 22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. En otras palabras, maldición. Y luego dice Maranata, que se interpreta como Señor Yeshua, ven pronto. Así que se despide, la gracia del Señor Yeshua sea con vosotros, mi amor sea con todos vosotros en Mesías Yeshua. Amén. Así que con eso terminamos la primera carta a Corintios. Recuerden que lo que Pablo está recalcando es que los creyentes, sobre todo los creyentes no judíos, han vuelto de nuevo a sus vidas pasadas como si no creyesen en Yeshua. Y Pablo está haciendo una exhortación de que no olviden de dónde han salido, que se mantengan firmes, que respeten a sus líderes, que apoyen a sus líderes, que se amen uno a los otros y que hagan todas las cosas en orden. Todo es en orden porque todo es en base a lo que el Espíritu Santo le ha dado a cada individuo. Así que por el momento lo dejamos ahí, entonces vamos a las preguntas.